La gente se está montando a todas las motos y esto es fantástico. Ya es mediodía y hoy se tiene previsto un salto récord. 100 personas, 100 saltadores, 100 miembros de la Fuerza Aérea van a saltar en un rato nada más para las 12:30 del mediodía. Está marcado que ya son 12 y monedas. Así que en un rato deberíamos tener el salto con la formación récord de 100 personas haciendo una formación en el aire de la Fuerza Aérea que está planeado para hoy. Es el gran evento central para el cual vinimos todos el día de hoy aquí al predio de la Fuerza Aérea, donde les cuento que estuvo el Papa Juan Pablo II en su primera visita a Paraguay. Fue el mismo predio donde él se plantó. Hay una cruz enorme que muestra el lugar. En un rato voy a ir para allá y les voy a pasarle a decir, esta es la cruz. El punto álgido, el 18 de mayo de 1988, en un Paraguay que todavía estaba dentro de la dictadura más larga de América, bajo el gobierno de Alfredo Stroessner, se presentaba en el día de su cumpleaños. En este mismo lugar había un retablo hermoso y gigante. El Papa Juan Pablo II haciendo su misa ante más de 20.000 personas que estábamos aquí congregados en el predio de Ñuguazú. ¿Saben lo que hicimos nosotros los peregrinos? Y me pone la piel de gallina contarles. Le cantamos entre todos cuando entró el Papa. Terebu aiteque, terebu aiteque, que es el feliz cumpleaños en guaraní. Y el Papa, sonriendo y aplaudiendo y agradeciendo, dijo Rojaihu Paraguay, en su idioma tan así con su acento polaco que tenía. Este es el punto donde el Papa Juan Pablo II estuvo oficiando una misa, la misa de su cumpleaños, en su primera y única gran visita al Paraguay, un poquitito antes de ser derrocado el dictador Alfredo Stroessner Matiauda. Explícame, primera vez que veo en la vida una moto tan fantástica que tenga pantalla táctil y todo. ¿En qué te ayuda esto? Fíjate que ahí para el tema del viaje está integrado el GPS con el teléfono. Entonces ahí vos tenés toda la integración de música. Tenemos 4 parlantes. ¡Wow! 2 delanteros, 2 traseros. Entonces vas escuchando tu playlist. Ok. Tienes conectado el GPS del viaje que estás haciendo. Entonces, ¿Y puedes comunicarte con las otras motos que están también en la carretera contigo? Y con el pasajero también. Esta es una fila entera de gente que está esperando subir a la cabina de ese avión. Mira cómo los chicos se están poniendo incluso los auriculares, los intercomunicadores de la aeronave. Contarle que no le den al botón de arrancar todo bien porque hay unas cuantas cabezas alrededor de la hélice. Y pasamos de festejo a tragedia. No creo. Venimos más para acá y nos vamos a encontrar con una belleza. Allá hay otro avión igual. Lo que suena de fondo es la avioneta de los años, la avioneta vintage, esa amarilla que vimos volar recién, está aterrizando por este lado. Vengan, vamos a ver a los pilotos, al piloto y al copiloto que vuelan a esta aeronave. Todo el mundo con los celulares, señores, qué genial. Uy, permiso. Venimos para acá. Y ahí finalmente paró el motor de esa aeronave hermosa que hizo unas cuantas piruetas aquí encima de nosotros y todo el mundo hicimos así. ¡Ah! Deliramos. Lo que faltaba, hay un dron. Uno de mis sueños desde chico fue ser piloto aviador, ¿verdad? Mi papá era piloto aviador civil y yo, me quedé ahí. Así que por lo pronto lo que podemos hacer es charlar con uno de ellos. ¡Viva Paraguay! ¡Viva Paraguay! ¡Viva! Qué buenos estos festejos que se hacen. El marco es el de los 100 años de la Fuerza Aérea que se cumple en febrero, ¿verdad? Así mismo, dentro del marco de los festejos de los 100 años que se cumple el 22 de febrero del 2023. Qué genial. Este es el primero de los eventos. ¿Qué más sorpresa nos espera? Ya tuvimos un evento que fue un concierto de gala que lo tuvimos haciendo en el Banco Central. Bueno. Y ahora entonces este es el primer portón abierto para que todo el público venga a disfrutar de su Fuerza Aérea. Me hablas por favor de esta belleza de aeronave que no tengo mucho que decir porque no la conozco, pero por supuesto, una eminencia. El piloto de esta aeronave es Max Arui. Yo le estuve acompañando volando también. Es una aeronave de los años 1940. A 1940, yo estaba diciendo tipo 1920 más o menos. 1940, sí. Qué belleza, qué belleza. Y bueno, esperemos más sorpresas entonces. Vamos a estar siguiéndoles en las redes sociales. Para febrero nosotros vamos a tener aquí ya el apoyo de muchas otras fuerzas aéreas que van a venir de la Fuerza Aérea Brasilera, aviones de la Fuerza Aérea Brasilera, de la Fuerza Aérea Chilena y de los Estados Unidos que ya comprometieron aeronaves para febrero. Wow, ¿escucharon eso, señores? Vienen de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y de otros países para el gran festejo que vamos a tener en febrero, el 22 de febrero. Los portones abiertos va a ser
2 días, sábado y domingo. Va a ser el 18 y 19 de febrero que vamos a realizarlo aquí en esta misma base. Y el 22 el acto central por los 100 años. La pregunta del millón, ¿el salto del récord se va a hacer hoy? Va a depender de que se abra un poco más y que las nubes suban. Soplemos, soplemos, soplemos de que se vayan las nubes. Muchísimas gracias, un placer saludarlo. Un gusto. Ay, qué belleza. Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. ¡Woo! ¡Qué bárbaro! Esto sí que es un placer general. Pasa, mi reycito, yo te ayudo, te ayudo, te ayudo. Esta es una de las aeronaves de la Fuerza Aérea Paraguaya que está exhibida aquí en el predio de la Fuerza Aérea. Está llena de niños hoy. Y a ver, me imagino que el destino es el mundo mágico, el sueño es mágico. ¡Abajo, campeón! Y vamos para adentro, porque queremos volar. Hoy salimos volando de alguna u otra forma. Acá con mis amigos. ¡Vamos! ¡Qué chiquito! ¿En serio que esto está de madre? Que Dios, hoy me vamos a aterrizar en una tarde. ¿Verdad? Te juro. Que no te dé ganas de levantarte. Una aeronave compacta para tal vez unas 15 personas de la Fuerza Aérea Paraguaya, que hoy está lleno de chicos. ¿Cómo te llamas, Rey? Oliver. Oliver, ¿qué haces por acá, Oliver? Yo me llamo Noyer. ¿Vos te llamas Nayel? Sí. Qué lindo nombre. ¿Y vos? Morena. Morena. Te cuento que hay todo un parque infantil puesto acá. Todos los que vinieron con chicos, como mi caso, que no es, pueden traerlos aquí para disfrutar. Y de aquel lado hay un montón de comidas que te cuento que ya es más o menos el mediodía y pinta las ganas de comerse algo. Es hora de comer. Mira, mira, mira la cantidad de gente que vino, que está formando la fila. Nosotros estamos en alguna parte de esa fila, que es la fila para pedir lomitos árabes. Vamos a comer allá por las 3 de la tarde, pero vamos a comer un riquísimo lomito árabe. Te voy a mostrar las otras delicias que hay para compartir por acá en cuanto a la parte gastronómica. Con permiso, con permiso. Típico en Paraguay. En Paraguay, una vez que llegas, sí o sí vas a matarte a asaditos, asadazos en todos lados. Todo el mundo te va a invitar a comer asadito, asado en su casa o asadito. Vamos a ver cómo se prepara esta delicia por acá. Permiso, por favor. Preparando los más riquísimos asaditos. Todo el mundo está, mira, 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 mira la cantidad de gente que está formando fila para comerse los asaditos. Esta es la fila de los asaditos. Aquella es la fila de las hamburguesas, ¿eh? Esa es la fila de las hamburguesas. Esta de acá ya me confunde. Estamos formando 1000 filas, pero con muchas ganas. Pobrecito, se cayó el bebé. Se cayó, por suerte no fue de una aeronave. Hacen las águilas el vuelo, con rumbo al sol y al infinito. Libres protejan nuestro cielo, con lealtad, convicción y valor. Hacen las águilas el vuelo, con rumbo al sol y al infinito. ¿Cuántos asaditos por vez preparás? 1800. 1800. Socorro. ¿Cuántos kilos de carne será eso? ¿Cuántos kilos harás, Javi? 120 kilos. 120 kilos, caramba, digo. Y todo este público re feliz con ustedes, ¿eh? Acá está en entrevista el encargado. No quiere salir el encargado. Hace rato ya le tanteé y me dijo así. Yo como nomás, me dijo. El hombre del fuego. Ah, el hombre del fuego. Por suerte no me tropecé, que tuve un ovillo el fuego ahí. Por suerte, señores, no me caí dentro del... Sí, normal, la tradición dice así. No preparas tu fuego en la misma parrilla. Tenés que prepararla en un brasero que está ahí al costadito, que te voy a mostrar ahora. Este es el bracerón. Bracerito paraguayo, donde preparamos el fuego previo que va a entrar luego a la parrilla. No saben cómo huele este asado, y más cuando le echan esa salsa de soja a esta chica tan bella
y tan hacendosa paraguaya preparando estos asaditos tan ricos que vamos a comer hoy aquí en esta feria. Hasta aquí esta segunda entrega de lo que ocurría en la Fuerza Aérea Paraguaya con toda esta exhibición aérea en Paraguay. El próximo domingo puntualmente te prometo otro nuevo episodio de Fabi Grillo mostrándote más cosas que pasaron, inclusive el show de paracaidismo y otras cosas maravillosas que vivimos ese día completo allá en Luque en la Fuerza Aérea Paraguaya. Nos vemos el próximo episodio. Gracias por estar ahí. Recordá suscribirte y darle a la campanita ahora sí. Bye, 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 bye. Gracias. Bye.